Buenas. Buenos días, buenos días. Bienvenidos. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Uy, está más desarreglado de lo que se notaba. Buenos días, buenos días. Buen día, hermana Desei, buen día. Buen día, Gabe. Buen día, Andrés, Nina. Buenos días, Isabel. La gracia de Cristo sea con ustedes. Buenos días, sean bienvenidos. Buen día, hermana Peca, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Karen. Discúlpenme la hora, se me hizo tarde, desafortunadamente hubo aquí una situación, pero vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura del día de hoy. Vamos a estar viendo en Juan, como vieron ahí, Juan capítulo 1, del versículo... Buen día, Saúl, ¿cómo estás? Del versículo 9 hasta el 13, si no me equivoco. Se los confirmo en breves. Del 9 al 13, así es. Hoy vamos a estar viendo... Buenos días, buenos días. Hoy vamos a estar viendo, como dije, Juan, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 13. Así que para que estén ahí con sus Biblias. Ok, gracias por avisarme. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Buenos días, Nancy. Buenos días. Dios le bendiga. Ok, excelente. Pues muy bien. Vamos a empezar de una vez lo que viene siendo la lectura, hermanos. Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Juan, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 13. Y hoy vamos a estar viendo algunas cositas, y entre ellas, pues creo que de las más importantes es sobre que Cristo ilumina a las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que te hace ver la naturaleza real de las personas, si son o no son de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, que tu gracia y tu verdad nos alcancen y que tu Espíritu esté con nosotros, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros hasta el día de hoy, Señor, y siempre de tener palabra nueva para nosotros, Padre. Que lo que hoy hablarás a nuestros corazones, Padre, sea de gran beneficio, nos ayude a tener conciencia y comprendimiento sobre nuestra vida, sobre la vida en general, Señor. Y nada, Señor, danos ese amor y entendimiento para no solamente entender tu palabra, sino también llevarla a la obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, Nancy. Buenos días, buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. La gracia de Cristo sea contigo. Buenos días, Nefertari. Buenos días, María Magdalena. Nancy, ya la saludé. Nao, Karen, y creo que sí, a los demás ya los saludé. Decía, buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Como ya comuniqué, los devocionales se van a estar haciendo solamente de lunes a viernes. Tanto las lecturas como los devocionales serán en esos días, sábado y domingo. No va a haber devocionales, ni diario, ni lives en general. Así que para que lo tengan en conciencia, vamos a empezar ahora sí con lo que viene siendo la lectura. Y vuelvo a repetir, Juan, capítulo 1, del versículo 9 hasta el versículo 13. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y ya al final les digo un poquito el título del tema, porque todavía tengo que
mostrarles, son dos temas en específico, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a... Ay, perdón. Discúlpenme. A quitar lo que vienen siendo los comentarios. Déjenme, me limpio la nariz y comenzamos. Ahora sí. Hermanos míos, hemos estado viendo en el libro de Juan, no hemos pasado todavía del capítulo 1, pero es súper importante el por qué. Por la gracia de Dios hemos estado viendo, por ejemplo, quién es el verbo, nuestro Señor Jesucristo, y qué quiere decir específicamente esa palabra verbo en su traducción original, ¿no? Lo que conocemos como el logos. Y hemos visto también sobre el sentido de la creación, ¿no? De cómo Cristo fue por el cual fueron creadas todas las cosas. Vemos su importancia, vemos cómo la palabra de Dios es justamente, o sea, toda la Biblia es lo que nos enseña o nos muestra o nos da a conocer a Jesucristo. Es específicamente también la esencia misma de Dios, mostrándonos pues su amor, su verdad y todo eso, de lo cual hemos estado aprendiendo en estos días, que fueron 3 días que llevamos de directos de nuevo, que fue el jueves y el viernes. Y hoy volvemos justamente el lunes con una enseñanza más que quiero que vayamos leyendo, ¿ok? Habíamos visto sobre el testimonio y sobre quién es el protagonista de toda esta historia, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, y cómo es importante, ¿no?, ponerlo a Él en primer lugar y dejarnos a nosotros en segundo lugar, tanto en conocimiento como en otras cosas. Y les daba el ejemplo de una persona que se dedica justamente a esto, a dar la palabra, que lo último que tiene que estar haciendo es darse a conocer a sí mismo, sino más bien dar a conocer al Dios al que lo rescató y al que sirve, ¿no? Entonces es principalmente eso, que las cosas sean, como uno dice, cristocéntricas y no cristianocéntricas. O sea, el importante es Cristo, no nosotros. Nosotros, por Cristo y de la importancia que Cristo nos da, nosotros recibimos justamente ese valor. Entonces, llegados a esta parte, comenzamos el versículo 9 de la siguiente manera. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando yo estaba leyendo esto, preguntaba a Dios, ¿qué se refiere esto, no? ¿Cómo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre? Si tenemos conciencia justamente de que no todos van a ser salvos. Entonces, ¿cómo es que Cristo alumbra a todo hombre, pero no todo hombre es salvo? Bueno, allí lo entendí. Y cuando expresa que alumbra a todo hombre, no se refiere que cambia a todos. Porque, como sabemos, hay escogidos y hay personas que simplemente no van a aceptar la salvación del Señor. Ahora bien, ¿cómo está esto que alumbra a todo hombre? Yo me preguntaba sobre esto y daba un poquito de vuelta sobre este tema y le preguntaba a Dios sobre este tema y me enseñaba a Él una cosa. Primero que nada, ¿cómo es que nosotros nos hacemos salvos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la salvación, a la iluminación, por decirlo así? Y podemos verlo en lo que viene siendo Romanos capítulo 10, versículo 8, que dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vuelvo a repetir, porque esto es muy claro. Que si confesares, y acuérdense que la palabra confesión tiene un significado y tiene una razón de ser justamente esa palabra. Cuando se refiere a confesión, estamos hablando de una verdad que tú hablas, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque si yo confieso, por ejemplo, que Cristo es mi Señor, esa palabra, que es mi Señor, porque muchos dicen, no, acepta a Cristo como tu Salvador. No, la palabra dice que confieses a Cristo como tu Señor, no como tu Salvador. No es que no sea nuestro Salvador, es que simple y sencillamente no es lo que estamos buscando.
porque no es aceptar a Cristo como mi Salvador. Él es nuestro Salvador y se acabó. Eso no es algo que tenemos que aceptar o no. Lo que tenemos que aceptar o no es que Él sea nuestro Señor. Y con Señor quiere decir autoridad, y con autoridad quiere decir obediencia. Y con obediencia también demostramos la supremacía de Dios, y eso es algo que a veces se nos olvida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hermanos míos, estamos hablando de que tenemos que aprender a dejar a Dios en el lugar que debe tener, y es el lugar de Señor, de dueño. Cuando se habla en la Escritura de un Señor, generalmente se expresa sobre subordinados o sobre esclavos, a lo que también conocemos en la Escritura como siervos. Y cuando nosotros vemos la servidumbre, entendemos que estamos hablando de un dueño, de una persona que tiene esa autoridad sobre la persona porque es de su propiedad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor, al Señor Jesús como nuestro Señor, estamos determinando y asegurando y poniendo en nuestro corazón, o más bien en disposición, nuestra obediencia. Nuestra obediencia a su palabra, a sus mandatos, a sus rudimentos, a sus normas. A sus normas. Por eso mismo, cuando le llamamos Señor, es importante que aprendamos a definir que nuestro Señor es justamente el que tiene autoridad sobre nosotros. Porque cuando no aprendemos a distinguir eso, andamos como nosotros queremos andar, y no es la manera en la que uno es salvo. La Escritura no dice, sé salvo cuando aceptes a Cristo como tu Salvador. No, Cristo es tu Salvador, punto. No está en una discusión, no está en una posibilidad, pero ahora, ¿es tu Señor? ¿Es a quien tú reconoces como Señor? Porque la palabra confesión es justamente eso, es dictar o decir una verdad que yo creo que es verdad. Y si yo creo que de verdad Cristo es mi Señor, quiere decir que tengo que estar en obediencia, o al menos quiero obedecerle. No por nada Jesús menciona en Lucas capítulo 6, versículo 46, o es el 36, déjenme se lo confirmo, quiero darles bien el dato. Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 46, así es, que dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, no es posible llamar a alguien Señor, Señor, y no obedecer, ¿sí? Y no obedecer o no querer hacer caso. Entonces es bien importante que tengamos eso en conciencia, para que cuando nos entreguemos al Señor sea en eso, en obediencia, porque si no, no estamos teniendo la fe que Dios nos está pidiendo. Porque vuelvo a repetir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tu fe está puesta en que Jesús realmente resucitó. Si no, ¿cuál es la esperanza? Si Jesús murió, solamente habría sido una persona que nos dio enseñanzas muy buenas, pero sin más. No tendrían sentido. Hubo una cosita que me estaba hablando una conocida sobre una película, y mencionaba sobre que esta película pues hablaba de la idea de poner la moralidad o la ética cristiana, pero sin Cristo, y que se volvía un absurdo en todo sentido. Y entraba justamente en esta situación cuando, hablando con una niña que le roba al protagonista, el protagonista le dice, hey, no debes robar, porque robar es malo. Y la respuesta de la niña dice justamente todo lo que nosotros tenemos que entender, el por qué Jesús tenía que resucitar para que sus palabras tuvieran
ese valor que tienen al día de hoy. Y es que cuando la niña se voltea y le dice, ¿y quién lo dice? O según quién, es cuando uno se da cuenta que tiene que haber una autoridad para definir lo que es correcto e incorrecto. Porque si no se vuelve algo subjetivo. Se vuelve algo subjetivo, se vuelve algo como de que, bueno, yo considero que esto es correcto y considero que esto no. Y yo considero que esto es correcto y yo considero que esto no. Y la verdad... Vente por ahí. Ven. Y la verdad se vuelve un término relativo. Oye. Perdón, un segundo. Cuando no tenemos una autoridad que defina lo que es correcto o incorrecto, la verdad se vuelve un término relativo. La piedad se vuelve un término relativo. Lo que es correcto se vuelve un término relativo. Es más, el amor mismo se vuelve un término relativo. Cuando nosotros no tenemos a alguien que defina las normas, cuando nosotros confesamos... ¿Qué pasó, Pokémon? Cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor, o más bien que es el Señor, entonces determinamos que sus estándares, sus... ¿Qué pasó, Pokémon? Decía que sus estándares, que sus características, que su definición de lo que es correcto es la válida, no la nuestra. Y entonces entendemos que algo es malo o que algo es bueno, ¿según quién? Según el Señor. Entonces la confesión sobre que Jesús es el Señor es respaldada juntamente con la fe, porque de haber hablado Jesús y haber dicho yo soy el Hijo de Dios, yo tengo autoridad, yo puedo perdonar pecados, en mi nombre pedirán y recibirán, y él hubiese muerto y no hubiese resucitado de los muertos, habría demostrado que simplemente era un hombre hablando. Pero cuando Cristo resucita, entonces toma valor justamente lo que él dice cuando él expresa, pero yo os digo, ustedes escucharon esto, pero yo, que tengo mayor autoridad, os digo que esto es lo correcto, que esto debe ser así, que esto debe ser de esta manera. Entonces confesar a Jesús como el Señor no es cualquier cosa, no es decir, sí, Jesús es el Señor, no. Repetir no es confesar. Repetir no es confesar. Por eso mismo les digo que en cuanto a la oración de fe es buena, es una buena oración si se hace de corazón. Porque si no, la gente repite y no hay salvación. Porque hablar no es lo mismo que confesar, hermanos míos. Hablar no es lo mismo que confesar. Confesar tiene una... ¿Qué pasó, pequeño? ¿Qué pasó? ¿Te duele el estómago? Ya está bien, ya está bien. Decía, confesar es un término más allá de lo que se puede definir decir o hablar. Confesar es expresar una verdad desde lo profundo, ¿no? Desde algo que tú de verdad no puedes determinar como falso. ¿Qué pasó, gorda? Permítame. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó? Decía, la confesión justamente determina eso, o nos lleva a eso. Me concentro. Pequeña, pero disculpa. Ahorita te atiendo, pero necesito concentrarme en esto. Decía,
La confesión tiene esa autoridad, tiene esa especificación, por eso mismo cuando se... Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decía, perdón. Me ando resbalando. Por eso mismo es importante, ¿no? Por eso es que cuando se hace una confesión, se jura en un estrado, en un juzgado, hacia la verdad, ¿no? Se dice que no se va a mentir. Por eso es así la salvación. Tienen que entender esa parte porque a veces la gente no comprende que la salvación no se determina en un yo creo en Cristo, sino más bien yo creo, y eso es desde adentro, desde una verdad que si pudiesen llegar a ver si mientes o no, no habría duda en lo que tú estás diciendo. Eso es una confesión, que tú expresas con libertad y con seguridad lo que estás diciendo. Si yo, por ejemplo, en un estrado, si yo lo vi, yo puedo dar fe de que yo vi a esta persona hacer esto, o yo hice esto, o yo hice aquello. Eso es una confesión, es una seguridad sobre lo que afirmas. Entonces, ¿cómo es la salvación? Así. ¿Cómo es que uno es iluminado? Así. Cuando Dios descubre delante de Él con fidelidad la verdad que nosotros hablamos. Por eso les decía yo en su momento que tiene que haber coherencia en el logos, en la palabra que decimos, en lo que hablamos, entre lo que nosotros o la intención con la que lo hablamos y la verdad que sale por nuestra boca. Que Jesucristo es el Señor tiene que ser algo que tenemos acá desde lo profundo, desde lo de adentro, de una verdad absoluta, y que Jesús resucitó de los muertos. O sea, no estamos adorando a un Dios muerto, no estamos adorando a un Señor muerto, sino a uno vivo que se encuentra a la diestra del Padre. Eso es algo que nosotros tenemos que confesar, expresar con libertad y verdad. Entonces es la manera en la que nosotros vamos descubriendo que somos salvos. Y no hay otro punto, no hay otra manera. No es de que, bueno, si yo hago lo correcto, no, bueno, si yo cuido esto, no, si confiesas y muestras tu fe con una verdad, o sea, que de corazón lo haces, lo crees, entonces, solo entonces, serás salvo. Y la confesión por medio de la palabra es solamente una afirmación y reafirmación de lo que está en tu corazón. Por tanto, ninguno que dice ser de Cristo, por ejemplo, en una situación peligrosa o en una situación de suma importancia, niega a Jesús. Y si es el caso, no lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Doy el ejemplo de Pedro. Pedro, antes de que el Espíritu Santo entrara en él, antes de que Jesús resucitase de los muertos, antes de demostrar con su autoridad que Él es el Señor, Pedro le negó 3 veces. Pero vean la Escritura, vean la palabra, cómo después de eso Pedro jamás volvió a presentarse a sí mismo sin Cristo. Jamás volvió a ocultarse, a tal punto que sabemos y tenemos conocimiento por parte de la misma Escritura que dice que Jesús le estaba diciendo de qué manera iba a morir Pedro. Entonces sabemos que murió de una manera más o menos como una crucifixión. Y según las palabras de muchas personas de aquella época y la doctrina, o más bien se le llama la tradición oral, o sea, lo que la gente tenía como consciente, como correcto, como verdad, era que Pedro justamente murió crucificado y murió confesando al Señor, igual que la mayoría de los apóstoles. ¿Por qué? Porque aún en el momento más difícil, cuando tú eres de Cristo, una confesión es eso, un dictado de la verdad, una palabra que no puedes negar. Así como uno, si es fiel, aunque lo culpen ¿cómo se dice?, de infiel, él asegurará su fidelidad hasta el final. Y si sabes algo, no lo negarás, y no lo negarás, y no lo negarás, porque sabes que es verdad. Bueno, de la misma manera pasa con el Señor.
que sabiendo que Jesús es el Señor y que nos da salvación, no dejamos de confesarle aún en los momentos más difíciles. Y ahí es donde entramos en una situación, porque dice el siguiente versículo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entramos en esta situación. ¿Qué quiere decir esto con el tema de ser iluminados? Cuando dice la Escritura, y la luz verdadera venía a este mundo, la luz verdadera la cual alumbra a todos los hombres, o sea, ¿se refiere a que todos los hombres son salvos? ¿O a qué expresa esto? Bueno, para entender esto, tenemos que irnos lo que viene siendo a 1 Corintios, a Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Dónde está? A ver, un segundo. Hechos nuevos, pues ok, está acá arriba, perdón, con razón dije yo, me perdí, dije, ¿dónde está? Está en Efesios capítulo 5, versículo 13, donde ya entendemos y definimos con más claridad cuál es el punto, ¿no? de esta iluminación. ¿A qué se refiere con esto? Efesios capítulo 5. Está de este lado. Efesios capítulo 5, versículo 13, que dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Allí está a lo que se refiere el Señor. ¿Cómo descubres si alguien es justo? Ponlo a la luz de la verdad, que es Jesucristo, y Él alumbrará a esa persona y sabrás quién es, cómo es y qué es lo que dice. Porque Jesús, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, es el que denota si en una persona hay alguna característica o algo por el estilo. Dando el ejemplo, hay ciertas cosas que ustedes no pueden definir cuando la luz está apagada, pero cuando enciende empiezan a ver esas características. Es la luz la que termina revelando la naturaleza de las cosas, la verdad de las cosas. Entonces, cuando se dice que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, es la que revela la naturaleza verdadera de todo hombre. De quién es y a quién pertenece. Como dice Jesús, ustedes son de su padre, el diablo, mientras que a los suyos les dice que son sus ovejas e hijos del Padre, de Dios. Entonces vemos justamente esa naturaleza, ¿no? A lo que me refiero, y es que Jesús es la luz que ilumina a todos y hace definir si verdaderamente alguien es o no del Señor. Por eso mismo es que esta verdad que está escrita, la cual viene presentándonos a Cristo, es la que nos revela si una persona anda según la santidad o no. Porque si yo no vivo como Cristo, yo no estoy viviendo en la santidad ni en el camino del Señor, porque Jesús es el camino. Y si yo tengo que andar en el camino de santidad, pero no ando en santidad, pues no estoy en Cristo, ni tampoco en el camino de verdad, ni en lo que es correcto, ni agradable delante de Dios. Por tanto, es importante definir eso, de la luz, de lo que expresa sobre Jesús. Por eso dice en el siguiente versículo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, es importante que tengamos esa conciencia, que si somos del Padre, que si somos de Cristo, si queremos pertenecerle a Él, hay que acercarnos a Él y que se note la verdad. Tal y como está escrito en Juan capítulo 3, que lo vamos a ver más adelante ya cuando lleguemos a este tema, pero en Juan capítulo 3 lo menciona. Versículo 20 dice Jesús: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, nosotros que somos de Cristo
Somos revelados como parte de Cristo cuando al ver la luz, en vez de alejarnos para que nuestras obras no sean reprendidas, nos acercamos para que todo lo que ha sido puesto sobre nosotros en malicia sea quitado por esa luz, para que todo ámbito de oscuridad sea revelado con la luz y sea iluminado justamente con ella. Los que son de las tinieblas, los que no desean la luz, los que no aman a Dios, cuando ven la luz dicen no quiero estar aquí porque aquí van a ver mis malas obras, aquí yo no voy a poder practicar el pecado, aquí yo no voy a poder hacer lo que yo quiero, entonces lo que quiero es no estar con la luz. Y se van y se alejan de la luz. Sin embargo, nosotros que necesitamos y vemos de la luz, decimos, no, yo quiero hacer lo que es correcto delante de Dios, yo ya no quiero tropezar, necesito la luz. Y te acercas a la luz para estar justamente iluminado, para estar pendiente y consciente de tu vida en general. Entonces, vemos esa naturaleza de Cristo y vemos justamente la naturaleza de nosotros a través de Cristo. Al ser Jesús el que revela toda la verdad, es justamente el que revela si somos de Él o si no somos de Él. Porque al final de cuentas, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Lo dice en la misma carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2. No, capítulo 2, versículo 4. Que dice, el cual, hablando de nuestro Dios, dice... miren, desde el 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Desafortunadamente, y tenemos conciencia de esto, no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque lo expresa en Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, ¿por qué digo de Cristo? Porque aquí en la Reina Valera generalmente vemos que la expresión dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en el texto original, la palabra que se usa en esa parte, que se traduce como Dios, dice Gistro, creo que de Gistro o algo así, la pronunciación griega de Cristo, del Mesías. Entonces, a lo que se refiere específicamente en este término, es que la palabra por la que nosotros recibimos la fe es por escuchar sobre el Evangelio de Jesucristo, por la buena nueva de que Cristo ha venido para darnos salvación. Es por eso que obtenemos la fe. Y esa fe, pues obviamente viene justamente de ese oír la noticia de salvación, que es en el nombre de Cristo. Entonces, sabiendo que igual, teniendo todos la posibilidad de entrar en la salvación por medio de Cristo, no todos lo recibieron. ¿Por qué? Porque amando más las tinieblas que la luz, se fueron por sus malas obras. Pero nosotros que amamos más la luz que las tinieblas, que nosotros amamos a Cristo y aborrecemos el mal, pues nosotros vivimos acercándonos al Señor. Y si algo hay en nosotros que sea feo, que sea desagradable, será quitado. Pero con la luz que nos revela. Es Jesús quien revela quién y quién no es de Él. Quién y quién no es para Él. Por eso mismo es necesario que la luz sea puesta en todos, para que de todos algunos sean descubiertos como santos, que son los que Cristo y el Señor ha escogido de antemano. Por eso mismo nosotros ponemos la luz ante todos, o sea, ponemos el Evangelio ante todos y no apagamos la luz, para que los que son de luz se acerquen a la luz. Imagínense que en vez de hacer esto, yo agarro y digo, no, es que si yo dejo la luz tan brillante como es, los que están acostumbrados a las tinieblas y les gusta vivir un poquito más a oscuras, no van a poder estar aquí. Y yo quiero que todos estemos aquí, los que les gusta la luz y los que no.
Pues no funciona así. Al contrario, hay que estar con Cristo y mostrar a Cristo en su totalidad para que los que no les gusta la luz se aparten de nosotros. Eso es algo que yo expresaba mucho en cuanto al término de las iglesias, que les decía, es que no es posible que no se hable de la verdad y de las cosas como son y de Jesús como es y de que quién es y quién no es de Dios, y que se evite hablar de ciertas cosas por no incomodar a la gente. Y yo les decía, pero es que si tú no incomodas a la gente, una de dos, o no se arrepienten o directamente te quedas con la gente de las tinieblas viviendo en esta pequeña y tenue luz. Y entonces, ¿qué es corregido? Nada, porque todos se ven perfectos. Pues está escrito, pues está determinado por la gente, y lo dicen mucho, de que no todos somos perfectos. Nadie puede ser perfecto, solo Cristo. Y expresiones por el estilo que, aunque son verdad, desafortunadamente los están utilizando no para reflejar una verdad, sino para poner un pretexto para seguir en pecados, un pretexto para seguirse equivocando, un pretexto para seguir intentando y no logrando nada. Incluso lo dice Pablo cuando habla de ciertas mujeres, que dice que están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces yo quiero decirles una cosa, hermanos: deja de intentar hacer lo que es correcto, deja de intentar cambiar, solamente cambia y haz lo que es correcto. Cuando uno se va con la idea de estoy intentando cambiar, nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa idea que traes en la cabeza de lo estoy intentando te satisface. ¿Por qué? Porque si no lo logras, igual dirás, bueno, al menos lo intenté. Y no funciona así. Es voy a cambiar. Voy a cambiar. No lo voy a intentar. Voy a cambiar en el nombre del Señor. Voy a ser lavado por la sangre de Cristo. No es voy a intentar ser limpiado por la sangre de Cristo. No funciona así. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes, y vuelvo a repetir, entiendes, no estoy diciendo crees, no, entiendes que sí que puedes cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se ha entrado en tu vida y te ha dado el Espíritu Santo, tienes dominio propio. En otras palabras, si tú entiendes que sí puedes cambiar, si tú entiendes que sí lo puedes hacer, vas a dejar de meter el pretexto de ya lo intenté, porque vas a entender, si sí puedo y no lo he logrado, es porque no he querido. Pero es que lo he intentado, pero no lo suficiente. Porque si puedo y no he podido, no es porque no pueda, es porque no he querido. Así que cuando tú dejas de poner esta idea y este pretexto en tu corazón de es que lo estoy intentando, y empiezas a decir es que lo voy a hacer, y de verdad lo haces, es cuando vale el cambio, cuando hay un sentido en lo que vives, en lo que dices, en lo que está principalmente. Entonces no podemos nosotros darle a la iglesia la idea de bueno, es que tienes que intentar cambiar. ¿Y qué es lo que haces? Les apagas la luz. Les apagas esa luz que alumbra a todo hombre. No quieres presentarles a Cristo como es, pero cuando tú le dices tienes que cambiar, aunque cala al principio, te permite ver. Y cuando te permite ver, te permite cambiar. Y cuando te permite cambiar, solamente está en tu voluntad, la cual viene primeramente de Dios, Él sí cambiarlo. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dejar el pecado? ¿Quieres dejar de hacer lo que es incorrecto? ¿Quieres creerle a Dios? Deja de intentarlo y hazlo. Deja de intentarlo y hazlo. Es que intento amar a mi esposa. No, ámala. La Escritura no dice y maridos intenten amar a su mujer. No dice eso. El Señor no nos pide cosas imposibles. Las cosas imposibles las hace Él. Si el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, es porque sí puedes. Solamente que te tienes que negar.
Tienes que dejar de tener la idea, si ella no me ama, yo no la amo. Tienes que dejar de decir, pues si ella me hace, yo le hago. O dejar de poner, si ella no hace, yo menos. ¿Por qué yo me tengo que estar? Eso es orgullo. Y eso, discúlpame, pero ningún orgulloso va a estar delante de Dios. Ninguno. Tal y como lo dice la Escritura, para que toda boca se cierre y todo quede bajo el juicio de Dios, para que ninguno se jacte en su presencia, es que Él nos escogió así. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Deja el pecado, arrepiéntete, entrégate a mí, anda en santidad, vive según la justicia, ama en misericordia. No te está preguntando ni te está diciendo, intenta andar en misericordia, intenta cambiar, intenta dejar el pecado. No, te está diciendo, déjalo, ten misericordia, ama. Son cosas que puedes hacer. Si no las has hecho es porque no lo has intentado lo suficiente, no lo has hecho lo suficiente. Así que deja de intentar, hazlo y punto. Es que intento dormir temprano, duérmete temprano. No, pero lo intento, no, duérmete temprano. No, es que no entiendo, no, sí entiendo. Ve la hora, son las 10, apaga tu celular, ve y acuéstate. Pero es que no me logro dormir. Agarra la Biblia en tu cama, prende la luz y ponte a leer. Y si Dios te da el sueño en ese rato, duérmete. Pero deja de intentar dormirte. Porque cuando tú intentas dormirte, cuando no lo logras, sigues con lo mismo. Pero cuando tú sabes que tienes que hacerlo, ya no intentas, lo haces. ¿Por qué? Se los pongo bien sencillo. Si yo tengo que intentar dormir temprano, va a llegar un momento en el que voy a decir, son las 11, ya no me dormí temprano. Bueno, y agarro mi celular y me pongo con mis cosas, ya me dormiré al rato. Igual ya me desvelé. Es porque lo intentaste, no te fuiste a dormir temprano. Cuando tú te vas a dormir temprano, dices, ok, son las 12 de la mañana y yo no me he dormido. Aquí me voy a quedar. Y de aquí no me voy a mover. Porque si no duermo, ni modo. No es que lo intentara, fui y me acosté a dormir. No me dormí, eso es otra cosa. Pero yo no metí pretextos, yo no metí situaciones, yo no me rendí. Esa es la parte que quiero que la entiendan, porque entonces Dios les va a dar el sueño, Dios les va a dar la capacidad. Si ustedes empiezan a acostarse a una cierta hora, por dar el ejemplo en cuanto a lo del sueño, si ustedes se acuestan a las 10, apagando celular y apagando todo y yéndose a acostar, así sea el primero, segundo o hasta dentro de una semana, su cuerpo va a decir, a esta hora ya no hacemos nada, hay que dormir. Hay que dormir. Porque ya a esta hora ya no hay nada, ya no hay por qué estar despiertos, ya el cansancio ya está encima de nosotros, ya no está usando el celular, ya no está ocupándose nada, pues vamos a dormir. Y a las 10 te empieza a dar sueño. Y empiezas a dormir. Y entonces dejas de intentar dormir y empiezas a dormir temprano. Igual con todo lo demás. Cuando tú dejas el pecado, no sigues intentando dejar de pecar, no, dejas el pecado, entonces de verdad lo consigues. Con tu constancia das fruto. Hubo una parte de la escritura que leímos y que me brincó bastante y se las quiero enseñar hace un tiempo. Está en Proverbios, pero quiero revisar en dónde porque lo tengo anotado por aquí. Para los que estuvieron aquí en las lecturas se han de acordar de este texto. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En otras palabras, deja de decir que lo vas a hacer, hazlo. Deja de decir que vas a cambiar, cambia. Deja de decir que vas a hacer, hazlo. No, de verdad, voy a empezar a leer la Biblia. Cállate y hazlo. Ponte a leer. Y ¿sabes qué es verdad? Silencio y a leer.
y toda obra, toda labor trae fruto. Pero estar hablando y hablando y hablando y hablando y no hacer nada empobrece. En otras palabras, demuestra que no hay un cambio. Es más, al contrario, vas en picada justamente por ese hecho. Entonces, esta verdad que se tiene que revelar y que se tiene que demostrar en la iglesia, en la palabra de Dios, en todo lugar, la apagamos. La apagamos cuando ¿qué? Cuando queremos mostrar a Jesús un poquito más tenue, menos iluminado, menos santo. Es que Jesús es hombre. Dios te entiende. Dios entiende cuando pecas. Dios entiende que ibas a pecar. Dios sabe que lo ibas a hacer, así que no te preocupes, no le molesta. Que no les mientan, que no les mientan. En Salmos lo llega a expresar y lo dice el Señor. Tú creíste que yo sería como tú, pero te reprenderé y pondré delante de ti tus pecados. No pensemos que Dios nos está tolerando porque Él nos entiende que somos débiles en esto o en aquello. No funciona así. Él nos tolera por amor, como está escrito: el amor cubrirá multitud de pecados y el amor cubrirá multitud de faltas. Pero no quita que tus faltas están ahí, no quita que tu culpa está ahí, no quita que tú eres culpable de lo que hiciste y que Dios no te comprende en el aspecto que tú piensas que te comprende, de que bueno, pues sí, es normal que mi hijo peque así porque pues él es malo. No, los hijos de Dios no son malos, los hijos de Dios no pecan. Por tanto, si tú pecas, estás demostrando una actitud que no es de un hijo de Dios. Por eso Dios no dice, bueno, pues él es carne, ¿qué más da? No, yo lo hice nacer en espíritu. ¿Por qué está viviendo en la carne? Y te corrige, te instruye. Por eso Dios castiga, por eso Dios corrige, por eso Dios disciplina, porque dice, tú no tendrías por qué estar haciendo esto, porque tú ya no vives en la carne, hijo mío. Tú vives en el espíritu porque naciste de mí. Entonces, no hay esa tolerancia que pensamos que existe. Dios nos ama y nos deja pasar muchos errores, pero nunca piensen que los comprende o se los deja pasar porque bueno, así es mi hija de promiscua. Claro que no. No va a estar el Señor haciendo eso. No, mi hija es santa. Yo la hice nacer en el espíritu. ¿Cómo va a estar en fornicación? Y te corrige y te jala. Algunos dicen, no, de las greñas. No, te jala en amor, pero ese amor es disciplinario. Ese amor disciplina. Ese amor muestra cuál es el camino que tenemos que seguir. Entonces, ¿a qué voy? No metan pretextos ya. Es importante que dejemos los pretextos. Es que yo soy débil. Es que esto, y es que esto, y esto, y aquello. No. Tú tienes a Dios. Jesús es tu Señor. ¿Quién te da la fuerza? El Señor. ¿No dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Estás con Cristo? Sí, entonces puedes. Claro que puedes. Ahora bien, te hago la pregunta. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué lo sigues intentando y no lo has hecho? Hay algo que hay que aceptar. No estamos queriendo cambiar. Estamos queriendo ver cuánto nos tolera el Señor. Hasta cierto punto hubo una ocasión, yo lo digo en lo personal, créanme que estas pláticas no las estoy teniendo con ustedes porque el hermano se siente muy santo y nos quiere tachar a nosotros de pecadores y de que no queremos cambiar. No, estas pláticas Dios las tuvo conmigo. Me corrigió con vara dura porque yo no quería dejar el pecado y yo estaba con esa idea. Y yo decía, es que lo estoy intentando y el Señor me decía, deja de intentarlo y hazlo. Deja de intentar serme fiel y séme fiel. Deja de intentar cambiar y cambia.
Y yo decía, Señor, pero no puedo solo. No estás solo, me decía. Estás conmigo. Si te falta fuerza, yo te la voy a dar, pero hazlo. Hermanos, trato de ser muy suave hasta cierto punto con ustedes y con todos en general, porque reconozco lo difícil que es cambiar. Pero es difícil dejar el pecado, cambiar completamente, entregarse a Dios es difícil cuando no comprendes. Cuando tu fe no ha llegado a ese punto de decir, es cierto, o sea, Dios está conmigo, ¿por qué yo sigo actuando así? Si soy hijo de Dios, ¿por qué sigo actuando como cualquier hijo de Satanás? No es válido, ni posible, ni sencillo, ni tiene sentido que diciéndote hijo de Dios, siervo de Jesucristo, sigas sin ser como se supone que eres. Si yo digo soy humano, pero me comporto como perro, ¿no es incoherente? Si yo digo, por ejemplo, soy vegetariano, pero me ves comiendo carne, ¿no es incoherente? Si yo digo soy hombre, pero mi cuerpo, mi cara y mi verdad es otra, ¿no es incoherente? Si yo digo soy mujer, pero mi cuerpo es de hombre, mi naturaleza es de hombre, mi comportamiento es de hombre, ¿no es incoherente? Tú eres hijo de Dios, ¿por qué te sigues comportando como un hijo de Satanás? ¿No es incoherente? ¿Por qué si dices ser luz, sigues comportándote como tinieblas? ¿No es incoherente? No quieres cambiar. Acéptalo. Y cuando lo aceptes, cambia. Arrepiéntete. Y entrégate al único que de verdad te puede dar todo lo que necesitas para cambiar. Hermano, hermana, el Señor no está diciendo, ama a tu mujer si es que puedes. No, el Señor te está afirmando que puedes amar a tu mujer a pesar de todo. Mujer, no te está diciendo el Señor, sujétate a tu marido si es que puedes. No, el Señor te está diciendo que puedes. Sujétate a tu marido. Hijos, el Señor no te está diciendo, obedéceles si puedes. El Señor te está diciendo, obedece a tus padres, hónrales. No te dice si puedes, porque te está diciendo que puedes. Él te lo está afirmando. Y si tú dices, no puedo, pero el Señor dijo, sí puedes, ¿no te parece que le estás diciendo mentiroso a Dios? ¿Te atreves? ¿Y tienes esa arrogancia para decir, no, Señor, tú te equivocas, yo no puedo? ¿Crees que tu verdad está por encima de la de Dios? Yo creo que no. Y creo que todos estamos conscientes de eso. Y si el Señor dijo que puedes, deja de mentirte. Sí puedes hacerlo. Si el Señor dijo, puedes andar en santidad, claro que puedes. Si el Señor dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no le crean a esas personas que están en el mundo y que no quieren cambiar, que dicen, no, pero no todos pueden ser. Para Dios sí podemos andar en perfección. Y no quiere decir jamás equivocarnos. La perfección que Dios busca es un arrepentimiento genuino, una verdad en la que si tropezamos decimos, ¿sabes qué? Yo tropecé por mi culpa, Señor, perdóname. Y quitar la piedra del camino y decir, voy a andar con más cuidado y hacerlo. Eso es perfecto delante de Dios. Eso es un varón perfecto. ¿Por qué? Porque es un varón que cuando se equivoca lo reconoce, o mujer, cuando se equivoca lo reconoce, se arrepiente y no lo vuelve a cometer. Y si vuelve a resbalar, se vuelve a parar y dice, ¿sabes qué? Esta vez sí, y lo quita. Porque vuelvo a la misma situación, hermanos. Estas conversaciones a mí me tocó vivirlas con el Señor. A mí me tocó que me las dijera Dios. Y me tocó que me las remarcara tanto y me dijera, es que mira, no te mientas, hijo mío. No has querido cambiar. Porque si quisieras podrías. Porque yo te he dado la capacidad. Yo te he dado el poder.
sobre tu propio cuerpo para dejar de ser arrogante, para dejar de ser quisquilloso, para dejar de murmurar, para dejar de ser desobediente, para dejar de pecar. Yo fui quien te lo dio, me decía el Señor. Yo sé que puedes, porque fui yo quien te preparó. Deja de mentirte, hijo mío. Deja de engañarte de que no puedes, sí puedes. Deja de engañarte que quieres, porque no lo has hecho, demostrando que no quieres. Ahora, y me decía, lo mismo que les digo ahora, hijos de Dios, que tenemos conciencia de esto, vamos a tomar la acción para de verdad cambiar, o vamos a seguir queriéndonos engañar de que sí lo estamos intentando. De verdad, si el Señor dice ama y no te dice intenta, es porque es seguro que puedes. Es seguro que sí puedes amar. Es seguro que sí puedes cambiar. Es seguro que sí puedes callar. ¿Vamos a creerle a Dios o vamos a seguirle creyendo a las personas que nos dicen, no, es que no vas a ser perfecto? Delante de Dios sí. Voy a dejar mi pecado, voy a andar en santidad. Y la perfección de la cual yo voy a estar tomado no es la mía, es la de Cristo. Él me la dio. Así que si cualquier otra persona me dice, no puedes andar como Jesús, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Es que cada quien tiene su batalla. No, tu batalla ya tú la perdiste. Cristo la ganó. Tú no estás batallando, combatiendo. Sí lo estás, con tu carne. Pero esa batalla está ganada. ¿No escuchaste lo que dice el Señor? Estas cosas os he dicho para que no tengáis aflicción. En este mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dice? Creed en mí. Yo he vencido al mundo. Y si el mundo está vencido, ¿por qué seguimos en esa idea de combatir? Me voy a explicar, para ver si ganamos. Nosotros no peleamos para ver si ganamos. Nosotros peleamos sabiendo que vamos a ganar. Pues escrito está, los que son nacidos del Señor han vencido al mundo. Y este es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si el Señor dijo, puedes, vas a cambiar, vas a ser así, vas a ser luz, vas a hacer lo que es correcto, es porque lo vas a hacer. Tu combate no es para ver si lo logras. Tu combate no es para ver si lo consigues. Tu combate no es para ver si logras amar. Tu combate no es para ver si logras hacer lo que es correcto. Tu combate no es para ver si logras agradar a Dios. Tu combate es para ganar. Tu combate es para demostrar. Tu combate es para hacer lo que es correcto. Tu combate es para agradar a Dios. No vas con una opción de perder. No hay posibilidades de que pierdas esta batalla, esta guerra, este camino, porque Dios ya ganó por ti. Si tú no ganas, es porque no quieres, porque no quieres tomar esa victoria que Dios te dio. ¿No dice el mismo Señor? Pero Él nos lleva de victoria en victoria. ¿Y no dice el mismo Señor también que ante todas estas cosas somos más que vencedores? Está expresando que en alguna ocasión nos tocará perder. Sí, en alguna ocasión nos tocará resbalar, caer. La misma Escritura lo dice, el mismo Señor lo dice. Hay del mundo por los tropiezos, pues es necesario que vengan tropiezos. Claro que te vas a equivocar, pero dice, hay de aquel por el que vienen los tropiezos, mencionando que habrá personas que lo hacen adrede. Hermano, es muy probable que tú lo estés haciendo adrede y te hagas caer a ti mismo, porque te gusta caer. Hay que aceptarlo y arrepentirse. Y el arrepentimiento no es un sentimiento. Yo quiero que se quiten esa idea de que el arrepentimiento viene de un sentimiento de arrepentimiento.
El arrepentimiento es una decisión, es una acción voluntaria por dejar atrás el pecado. Por algo dice la Escritura: id y haced frutos dignos de arrepentimiento. No dijo: vayan a sus casas hasta que se sientan arrepentidos. No les dijo eso. No le dijo a ninguno de los fariseos, Juan el Bautista, no le dijo a ninguno de los fariseos: vayan a su casa hasta que se sientan verdaderamente arrepentidos, ¿no? Porque el sentimiento de arrepentimiento es un sentimiento, pero el arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento, es una acción, es una decisión que se toma. No tienes que esperarte a sentirte arrepentido, tienes que tomar la acción de arrepentirte. No es: ay, bueno, no me siento mal por lo que hice, aunque sé que estuvo mal, entonces no voy a pedirle perdón ahorita a Dios porque no me siento arrepentido. No te sientes mal por lo que hiciste, ve y híncate delante de Dios y dile: Señor, sé que lo que hice estuvo mal, no me siento mal, ayúdame. Ayúdame porque lo que hice no está bien y no lo quiero volver a hacer. Aunque no sienta el arrepentimiento, aunque no sienta el dolor, Señor, yo no lo quiero volver a hacer porque sé que estuvo mal. Y Dios dará el sentimiento llegado su momento. Pero si tú no tomas la acción, no hay arrepentimiento, aunque te duela. ¿Por qué creen que Judas no se salvó? Dice la Escritura que se sintió arrepentido, que se arrepintió y fue y tiró las monedas de plata, pero luego fue y se ahorcó. Y estando ahorcado, muerto, cayó y se reventó. Y dice la misma Escritura que él fue a donde tenía que ir, a la perdición. ¿Por qué? Si se arrepintió, pero no tomó la acción de arrepentirse. Al contrario, hasta pareciera que nunca se arrepintió, porque en vez de reconocer a Dios como Señor y Salvador, decidió tomar la justicia por su propia mano y quitarse la vida. En vez de esperar al juicio de Dios, decidió tomar su propia decisión. No hubo un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento no se trata de lo que sientes, se trata de lo que haces. ¿Qué dice de Pedro? Lloró amargamente, pero luego de eso dejó todo en manos de Dios. ¿Y no fue él el mismo que siguió en el camino de la verdad? ¿No fue él el mismo que fue uno de los pilares principales de la iglesia de Israel? ¿No fue él a quien se le encargó justamente cuidar a las ovejas del Señor? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que él actuó. Que él actuó en arrepentimiento. No se sintió solamente arrepentido. Hubo una persona que me dijo: pero ¿cómo le hago? Mi arrogancia no me deja arrepentirme. No tienes que esperar a que tu arrogancia te dé permiso. No tienes que esperar a que tu arrogancia te dé permiso para arrepentirte, porque entonces Dios no es tu Señor. Tu Señor son tus sentimientos. Tú no tienes que esperar a que tu arrogancia diga: bueno, está bien, ya ve, pídele perdón. No, tú agarras a tu arrogancia y dices: tú no me vas a dominar. Y aunque yo me sienta arrogante como para no pedir perdón, lo voy a hacer. Y aunque no me sienta en la capacidad de humillarme, me voy a humillar. Porque voy a tomar mi arrogancia y la voy a poner en mis pies y la voy a pisar. Porque mi arrogancia no me puede dominar. No tengo que estarle pidiendo permiso a mi arrogancia para pedir perdón. Con todo y tu arrogancia vas y te hincas y dices: Señor, perdóname. Con todo y tu arrogancia vas y te humillas delante de Dios. Eso es negarse a sí mismo. ¿Cómo vas a negarte a ti mismo si tus sentimientos te dan el permiso para actuar? Entonces no te negaste, le hiciste caso. Te sentías arrepentido, fuiste y te arrepentiste. Pero negarte es cuando no te sientes arrepentido y aún así vas y te arrepientes. Y lo haces de verdad, genuinamente, en verdad. Les decía también a una persona: oye, ¿cómo evito? Decía, mi sentimiento de lujuria. Y le decía yo: es probable que no se vaya.
Es muy probable que te vayas a sentir tentado una y otra vez. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar esa tentación y decir, ¿sabes qué? No la quiero. No por nada la Escritura dice que está acá Satanás a nuestros pies. Porque no se trata de esperar a que nuestro cuerpo nos dé permiso para ser fieles. No, se trata de tomar tu sensación, tu tentación y decir, ¿sabes qué? No me importa, no le voy a hacer caso. No voy a seguir los sentimientos de mi corazón cuando sé que lo que siente está mal. No voy a pedirle permiso a mi cuerpo para obedecer a Dios. Entonces, hermanos, tengan conciencia de todo eso, para que puedan ser libres de todo eso. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios nos ha hecho libres. Que no tenemos por qué estarle debiendo a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones, a nuestras ideas. No tengo que sentirme humilde para ser humilde. Tengo que ser humilde. Y punto. Aunque no lo sienta. Porque de ahí es de donde surge justamente el negarte y tomar tu cruz y seguir al Señor. En que tú humanamente jamás vas a querer obedecer a Dios. Incluso lo dice la Escritura, la carne no puede agradar a Dios ni quiere. Tú no tienes que esperar a que tu carne quiera agradar a Dios, porque nunca la va a querer agradar. Tú vas a tener que tomar tu carne y decirle, ¿sabes qué? Mira, tú no tienes dominio sobre mí, porque Dios me dio libertad. Y tú, carne mía, me tienes que obedecer. No yo a ti. Mi tentación no tiene que ser mi Señor. Yo tengo que ser Señor. Porque el Señor, en primer lugar, es mi Señor. Y me dio autoridad sobre mi propio cuerpo. Sobre mi propia sensación, sobre mis propias decisiones, sobre mi propia vida. Me dio esa autoridad. Iluminó mi lugar. Sé lo que está mal, sé lo que está sucio. Voy a tomarlo y limpiarlo. O voy a decir, bueno, ahí está. A ver si luego se limpia. No funciona así. No funciona así. Ya te dio la capacidad. Hazlo. Hazlo. ¿Tú crees? Vas a poder. Pero no podía antes, no lo hacías antes. Ahora sí lo vas a hacer. Hazlo. Y si vuelves a caer, vuélvete a levantar. Pero hazlo. Hazlo hasta que lo consigas. Y deja de decir estoy intentando. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque lo estoy intentando tiene dos posibilidades. O no lo logro o lo logro. El lo estoy haciendo tiene una sola. Lo voy a lograr. Y no es por darte ánimos a ti, es por darte a entender que Dios ya te dio la victoria. Ve por ella. Porque estoy intentando llegar a la tienda, puedo llegar o puedo no llegar. Pero estoy yendo a la tienda, es que tarde o temprano voy a llegar. Esa es la verdad que nos ilumina. Que el Señor ya hizo lo que era imposible. Nos dio la capacidad de lograrlo. Hazlo. Hazlo y ya está. Ahora bien, ¿qué más dice el texto? Juan capítulo 1, versículo 9, veíamos que justamente expresaba esto, ¿no? De que Jesús es la luz que ilumina y alumbra a todo hombre, la luz verdadera. Y dice el siguiente versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué dice? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, repito, a lo suyo vino, no a los suyos. Quiero que esté esa aclaración que dice a lo suyo. O sea, Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer y lo hizo. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron.
¿Ok? Porque lo he escuchado gente que dice, a los suyos vino. Sí, vino a los suyos, pero él vino a lo suyo. Él hizo lo que hizo, ¿le hubieran hecho caso o no? Él hizo lo que tenía que hacer, ¿le hubieran hecho caso o no? Algunos le hicieron caso, otros no. Por eso mismo dice que a lo suyo vino, no a los suyos. Vino a lo suyo, él venía a cumplir la palabra. Él venía a cumplir las profecías. Así ellos le creyesen o no. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, y fíjense esta palabra, es bien importante, potestad, que significa poder, capacidad, autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo a repetirlo. Les dio, vamos a decirlo así, autoridad, capacidad, posibilidad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. No se trata de una posibilidad, se trata de una realidad. No se trata de un, bueno, tal vez no. Vas a hacer justamente eso. ¿Qué? Un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen características de Dios, porque tienen justamente, vienen de Él, ¿no? Como todo padre, tiene justamente sus genes y sus características, su talento, le pasa todo eso a su hijo de la misma manera. Dios nos hizo hijos suyos, naciendo en Cristo Jesús. Porque dice, vuelvo a repetir, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Ya vimos cómo nacer de nuevo, ¿no? Ya vimos cómo funciona este nacimiento nuevo. ¿Cómo? Lo vemos con el primer paso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer paso. Romanos 10:9. Es el primer paso. Es el nacimiento, justamente eso. Por tanto, al ser hechos salvos, al nacer de nuevo, primero que nada tenemos que entender que lo pasado ya no importa, ya no tiene validez, ya no tiene relevancia como la tiene ahora nuestra nueva vida. No por nada en 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 menciona: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, hermano, ese pecado que te tenía atado, esa situación que te tenía atada, esa debilidad que te tenía dominado, ¿por qué la sigues tomando como propia? ¿Por qué sigues diciendo es que yo soy débil para esta manera, yo soy frágil para esto, yo soy dado al vino, dado a esto, ¿por qué? ¿Desde cuándo Dios te creó así? Oye, pero es que así yo era, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo. No, es que yo era, de algunas personas que dicen, no, es que yo era gay. Yo nací gay, que mucha gente piensa que eso viene de nacimiento, y lo creen de verdad. Pues da igual si viene de nacimiento o no, porque Dios te hizo una criatura nueva. Pero es que Él me hizo así, no te confundas. Ahora te hizo nueva criatura. Si eras afeminado, ya no lo eres. ¿Por qué sigues queriendo tomar la naturaleza de tu primer nacimiento? Toma la naturaleza de este nacimiento, porque ese nacimiento va a morir, pero este nacimiento es para vida eterna. ¿Cuál es el que vas a poner como prioridad y principal? ¿Tu antiguo nacimiento o el nuevo? ¿Cuál es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tomar?
una cosa es nacer en la carne y otra en el espíritu. El que nace en la carne morirá en la carne, y el que nace en el espíritu vivirá en el espíritu eternamente. Deja ya las cosas de la carne. Ignora ya las cosas de la carne. Quédate con las del espíritu. Entrégate a Cristo como es debido. Ya vimos cuál es el primer paso. Confiesa. Créelo de verdad. Obedécele. Porque por algo le dice Señor. No para hacer tu voluntad. Lo haces para hacer su voluntad. Segunda. Si hemos sido hechos salvos, somos nuevas criaturas. ¿Por qué sigues deseando el dinero que deseabas antes? ¿Por qué sigues deseando el sueño que deseabas antes? ¿Por qué sigues pensando en lo que deseabas antes o lo que querías antes? Ese ya no existe. Es que yo de chiquito, es que tú de chiquito estás ahorita. Naciste hace poco. Eres ahora tú alguien que tiene que crecer en el espíritu. Pero, ¿qué pasa con un niño cuando no lo alimentas? Se queda chiquito. O se muere directamente. ¿Qué pasa con tu espíritu cuando no lo alimentas? Se queda chiquito. No creces en espíritu. Si naciste de nuevo, tienes que alimentarte. No por nada dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, la cual Cristo les dará. Aquí está. Aliméntate. Crece. Estate al cuidado de aquel que te hizo nacer de nuevo, el Señor. Si has nacido en el Espíritu, ya no en la carne. Ya no eres como el de la carne, ya no vives como el de la carne, vives en Espíritu. Pues escrito está, capítulo 3 de Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es normal que cuando tú naciste, viviste en este mundo y creciste en este mundo, desees las cosas de este mundo, anheles las cosas de este mundo y vivas como una persona del mundo. Pero ¿qué dice? Y lo que es nacido del Espíritu es. Si tú naciste en el Espíritu, ¿por qué sigues deseando las cosas de la carne? ¿No deberías desear ahora las del Espíritu? ¿No deberías vivir como espiritual? Y esto yo lo quiero aclarar. Vivir como espiritual no es andar como chamán, tratando de sacar demonios de todos lados, ni tratando de ver visiones y demonios que se mueven y espíritus. Espérate. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es ser nacido del Espíritu, con E grande, Espíritu Santo. Y el que nace del Espíritu Santo es hijo de Dios. Por eso cuando Jesús nació, dice, y él será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque nació de una mujer, pero también del Espíritu Santo. Así como nosotros ahora, que nacemos del Espíritu Santo. Y al nacer del Espíritu Santo, hermanos, ya no somos carnales. No podemos vivir en el pecado porque ese hombre ha muerto. Ya ha nacido uno nuevo en el Espíritu. Y si hemos nacido en el Espíritu, hermanos, ¿qué quiere decir? Si antes en la carne nos parecíamos a nuestros padres, ahora en el Espíritu, ¿a quién te tienes que parecer? Al Espíritu Santo. Santidad. A Dios. Perfección. A Jesús. Justicia. Tienes que parecerte a Dios. No por nada en Efesios capítulo 5 versículo 1 dice, hijitos amados, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Tienen que parecerse a Dios, porque ahora son nacidos de Dios. Son nacidos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Lo dice la misma Escritura, donde ya hemos afirmado la Trinidad en varias ocasiones, donde dice, yo y el Padre uno somos. Y luego en otro texto justamente dice que Dios es el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Por tanto,
los que son nacidos del Espíritu son hijos de Dios. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 24, donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, Corintios capítulo 3, versículo 17, donde dice: porque el Señor es el Espíritu. Es uno, también es uno. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, vuelvo a repetir, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, hermanos, siendo nacidos de Dios, vivamos como a Dios le es agradable. Andemos conforme al Espíritu. Dejemos el pecado, dejemos esas ideas, dejemos todo aquello que nos estorba, esta carne que nos carcome. Revistámonos de Jesucristo y dejemos ya ese hombre antiguo que éramos nosotros. Hay que dejar al Josué y empezar a vivir en Cristo. Dejar el María y empezar a vivir en Cristo. Dejar todas esas ideas que tú traías y empezar a tomarlas de Cristo. Sí se puede. Que nadie te engañe. Sí se puede. Y eso sería todo por la lectura del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y luego de eso nos vamos despidiendo. Porfa, pónganle los comentarios para que ya puedan ir comentando. Y ahorita les voy pasando también los versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad, Señor, de estar hoy aquí reunidos en tu nombre. Te rogamos, Padre, tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a andar en santidad, Padre. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a andar como a ti te es agradable, Señor. Sánanos desde adentro y ayúdanos, Padre, en su totalidad. Te lo rogamos y pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Transfórmanos. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. El título, que no llegué a ponerle el título en su momento, yo creo que sería ¿cuál sería el título? Sí, la luz que transforma, yo creo que lo pondría. La luz que transforma. ¿Cómo tan? Hola, buenas. Deja intentar y hazlo. Ya, pero es que ese es también aparte. Acuérdate que primero se habló de la luz. Buenas bendiciones, buen día. ¿La ansiedad es algo de la carne? Incluso Pedro lo llega a decir así. Dice, dejad toda vuestra ansiedad en Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, desafortunadamente, es un hecho de sobrepensar las cosas. Sobrepensarlas. Deja de pensarlas. Tienes que dejar de darles tantas vueltas y ponerlas en manos de Dios. Y cada vez que te venga un pensamiento, fíjate, porque van a venir los pensamientos, van a venir ese, pero ¿y si Dios está en control? Pero ¿y si Dios está en control?
Seguro, pero es que, ¿y si está en control? Pero es que, ¿y si Dios no quiere? Dios no me ha dicho que no quiere, así que sí que me va a cuidar, sí que me va a proteger, sí que va a tratar, porque yo creo en Dios. Que cada pensamiento que te caiga sea combatido justamente con lo que viene siendo la palabra del Señor y con la fe. Y eso quita la ansiedad. ¿Por qué? Porque de cada preocupación hay una solución, así que no hay de qué preocuparse. Y esa solución siempre es Dios. Siempre es Dios. Dice, lo que sintió Judas fue culpa, remordimiento. No es lo mismo que arrepentimiento. Pues la Escritura dice arrepentimiento. Así que yo tengo mucho cuidado en eso. Porque si la Escritura dice arrepentimiento, se arrepintió, yo no puedo decir que sea remordimiento. Porque dice, no sintió remordimiento, dice, sintió arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que no actuó en arrepentimiento, no hizo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el problema. Ese es el problema. Nada más por eso yo no digo eso. ¿Qué pasó, güey? Tranqui. Llegué tarde al estudio, hermano. No quedará grabado este estudio de hoy. Fíjate que sí, creo que no subí el del viernes, tú. Se me olvidó por completo. Luego ya me acordé, yo creo que ayer me acordé. Entonces, ahorita lo subo. Subo el del viernes y subo el de hoy. Nada más que sería al rato, muchachos, porque tengo que llevar a esta gatita al veterinario. Oren mucho por ella, porfa, porque pues necesito llevarla. Mau, cosita. Mau. Mi hermosa. Te llevo ahorita, tranquila. Ya también dependerá de lo que me hayan dicho. No te llevo sin falta. Va. Dice, excelentes tus devociones, hermano. Cada día nos enseñas cómo debemos cambiar. Gloria a Dios, me alegra. Se aprende a ejercitar eso. Usualmente el ser humano se preocupa mucho. Así es. Buen día para todos, hermanos. Buenos días. Dice, pero entonces no hubiera hecho lo que hizo, creo yo. No, sí, porque incluso lo dice la Escritura, que el arrepentimiento, vamos a ponerlo así. Tienen que entender que el arrepentimiento se maneja de dos maneras. ¿Te arrepientes sin fe o te arrepientes con fe? Si te arrepientes sin fe, vas a tratar de huir de la culpa que tienes. Pero si te arrepientes con fe, como lo hizo David, vas a buscar a aquel que limpia de toda culpa. Entonces, esa es la gran diferencia. Muchas veces la diferencia entre una cosa y la otra siempre es la fe, generalmente. Dios habló conmigo, gracias por ser instrumento de bendición. Me alegra. Mao, cosita. En el nombre de Jesús, puedes estar bien. Ay, cosita, perdóname, mi hermosa. La pelucha, es que hubo un error, o error gravísimo, la verdad, en su medicación. No en el medicamento, en su medicación. Ella tenía que recibir, por ejemplo,
0.1 de miligramos, o sea, es un 0.1, es una cosita de nada, y se le estuvo administrando 1. Entonces, cuando tú un medicamento se lo das sobremedicado, o sea, cuando le das demasiado medicamento, dañas internamente órganos y otras cosas. Entonces ella empezó a hacer sangrita, y hasta hoy me vine a dar cuenta que justamente la medicación se la estaba dando mal. Por eso digo que, perdón, cosita, porque ya, ahorita te llevo, cosa. Si quieres bajar, ¿verdad? ¿O qué quieres hacer? Entonces hay que llevarla para que le hagan un tratamiento que se llama tratamiento de recomposición gástrica, algo así, que sirve justamente para recuperarle lo que el medicamento le dañó por el sobremedicamento. Tú y me... Perdóname, cosa, no me había dado cuenta. Tranquila, pues si Dios me dejó darme cuenta hasta ahorita es porque no se van a tardar. Entonces ando con eso. Oren mucho por ella, porfa, y por mí. Ay, mi hermosa, andas más activa, por cierto. Dice que todo mal pensamiento sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús nuestro Señor. Exactamente. Creo que ese es de Pedro, ¿verdad? Es un versículo de Pedro. Bendiciones, varón. Gloria a Dios por que te dio esa bendición de predicar la palabra. Gracias. Fue de mucha bendición para mi vida. Me alegra. Dice, mi gatito está orinando sangre. Por favor, oren por él. Se llama Niño. Va, y también por el mío, por favor, porque sí, justamente trae ese detalle. Dice, ¿dónde entró en duda es que dices que los nacidos de nuevo no pecamos. No me cuadra. Sí, lo dice la Escritura, mira, te lo pongo. Juan, primera de Juan, para que veas que no es algo que digo yo, va, para que veas que es algo que dice un discípulo del Señor. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este está en el versículo, dice, aquí está, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, vuelvo a repetir, porque la simiente de Dios, lo que nace de Dios, no puede pecar. ¿Okay? Dice, es del diablo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo que peca de ti, hermana Gabriela, es tu carne, no lo que nació de Dios, no el espíritu que Dios puso en ti. Ese no es el que peca es tu carne, porque tú le estás dando espacio a tu carne de actuar, y tu pecado entra por tu carne, no por tu espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Pues te contaminas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu tienes que permanecer en Dios. Y para permanecer en Dios tienes que ir a la obediencia del Señor. Y justamente eso es lo que te niega la capacidad de pecar. Porque tú empiezas a, como dice Pablo, a crucificar la carne juntamente con el mundo. Y no le permites actuar sobre tu espíritu. Como dice en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo ¿Qué pasó, pequeño? Oye, cosita, no sé qué es lo que quieres. ¿Tienes hambre o tienes sed? ¿O solamente te duele? Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y bueno, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, si no me equivoco, dice, por esto
mundo no ha conocido a Dios. Esa... Había otro texto que me acuerdo también que expresa sobre esto. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Este es de Pedro, con razón. No está apareciendo lo que yo buscaba. ¿Qué dice? A ver, ¿qué más dudas traen? ¿Qué pasó, gorda? Dice, la corrección es lo mejor para nuestras vidas que si nos acomodamos a hacer. Exacto. Dice, se llama Nino o Niño. Creo que es Niño. Amén. Dice, ¿qué pasó, hermano? Quedó triste. Es por eso. Es que les digo, a mí me duele porque es mi culpa, por no haberme dado cuenta le estuve dando más medicamento del que debía y es demasiado, como 10 veces más del medicamento, y Dios me la mantuvo viva hasta ahorita, pero es exactamente eso lo que la puso malita. Y me duele porque no me di cuenta, y es mi gatita, es mi niña, es mi niña. Entonces me duele que fue mi culpa, no haberme dado cuenta que le estaba dando de más. Y ¿cómo se dice? Y pues nada, hay que llevarla al doctor y que sea Dios el que decida cómo va a arreglar esto. Porque lo que pasa con el medicamento, y esto nos pasa hasta a los humanos, es que cuando hay una sobredosis de medicamento podemos llegar a darle fallo incluso al riñón. Entonces, claro, me dolió decir, o sea, literalmente pude haberle arruinado el riñón a la pobre gatita. Y yo creo que sí hubo alguna que otra, ¿cómo se dice? Alguno que otro daño, porque dice que el medicamento en malas dosis puede llegar a provocar úlceras internas, y la gata, las pocas veces que ha hecho del baño, ya no ha hecho, pero las pocas veces que hizo sí sacó algo de sangre con eso, entonces quiere decir que hay alguna úlcera por ahí. Entonces me duele saber que es algo que yo provoqué prácticamente. Entonces me duele mi gatita, me duele porque tiene que sufrirla por mi descuido, y eso me duele. Dice, gracias a Dios, una bendición. No, nada. Dice, acá en el techo un día se encontró un poco de los pelos de una bolsa. Tira arriba del techo, curioso. Y me alegra. Bendiciones, hermano, la palabra fue de mucha bendición. ¿Cuándo sube el video a Telegram? Pues yo creo que en cuanto lo suba para acá. 9 veces más. 9 veces qué, en oración. Gracias. Gracias, hermanos. Entonces, si no hay más dudas, hermanos míos, no sé si llegaron a anotar los versículos, espero que sí los estén anotando, porque ahora como funciona con un formato diferente, no le he pasado ahorita los versículos a nuestro moderador, que igual creo que sí puso algunos, pero para que lo tengan en conciencia, y que los anoten. Por la niña y por el niño, exactamente. ¿Qué quieres? ¿Qué te doy, cosita? ¿Amor? ¿Quieres amor? Te doy amor. Y pues bueno, yo creo que me iría despidiendo. Pienso que ya quedó claro todo. Cualquier duda, ahí está. El chat privado para poder mandarme un mensaje y yo aclararles las dudas. Hermanos, que sepan que nuestra naturaleza en el Señor no peca. Nada más quiero dejar eso en claro. Nuestra naturaleza en el Señor no peca. Es nuestra naturaleza en la carne la que nos lleva a pecar. Por eso dice la Escritura que Dios no peca ni tienta a nadie a pecar. Es la carne la que nos lleva a pecar. Nosotros mismos en nuestras propias concupiscencias son las que nos llevan al pecado. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, no vivimos en el pecado. No es posible que la simiente de Dios peque. Esa es la que va. Por eso mismo, cuando nosotros seamos quitados de la carne y seamos puestos en un cuerpo espiritual, es que el pecado desaparece. Porque lo que nació de Dios en nosotros no va a pecar, y eso es lo que permanece. Entonces, si nosotros permanecemos en ese espíritu de sin pecado, cuando seamos transformados,
el pecado que quedaba residual en nuestra carne será quitado también. Por tanto, tanto en mente como en corazón, como en alma y como en cuerpo, no vamos a poder pecar, porque la simiente de Dios no puede pecar. Entonces es principalmente eso. Dice, gracias Josué, eres muy claro, y la gracia de Dios sea contigo. Gracias. Y me alegra que Dios me dé la posibilidad de explicarles bien. Pues bueno, hermanos, los voy dejando para llevarme a la gatita al doctor, bueno, al veterinario. Les pido de sus oraciones y bueno, quien me pueda ayudar, pues ahí seguimos. No sé qué tanto vaya a ser del tratamiento, yo espero que no sea mucho, pero pues bueno, habrá que estarla tratando justamente por eso. Dios mediante no pase nada más de lo que ya pasó, y pueda seguir recuperándose la gatita. Acuérdense que está operada y todo eso. Va pues, Dios me les bendiga mucho, lean la Biblia, amen a Cristo y nos vemos. Nos vemos primeramente Dios el día de hoy a las 6 de la tarde. No se les olvide la lectura. Dios me les bendiga mucho. Sí, gracias. Dios mediante todo salga bien. Va, me despido. Bye bye. Ya nos vamos, gordo. Ya nos vamos. Algo te daré. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Ya, ahorita te tratamos.